Bueno, en esta semana vamos a iniciar con el verbo, tiempos verbales, modo y clases de verbo. Entonces comenzamos con los tiempos verbales. ¿Qué son los tiempos verbales? Los tiempos verbales es el conjunto de formas verbales que se sitúan la acción en un mismo tiempo, ya sea en un pasado, en un presente o en un futuro. Los verbos que se presentan tienen modificaciones de acuerdo al tiempo verbal. Bien, vamos a mirar tipos, cuáles son los tiempos verbales. Clasificación de los tiempos verbales. Tenemos tiempos simples. Estos tiempos simples están formadas por una sola palabra. Todas las formas verbales están de una sola palabra. Entonces, por ejemplo, del verbo saltar, vemos que es salta en presente, saltó en pasado y saltará en futuro. Estamos utilizando una sola palabra. Esto se llama tiempos simples. Y tiempos compuestos. Los tiempos compuestos todas las formas verbales están compuestas por dos palabras. Está el verbo auxiliar más el verbo en participio. Recuerde que el verbo en participio son los verbos que se terminan en ado o ido. Por ejemplo, utilizamos el verbo auxiliar el verbo auxiliar de haber, ha saltado. Entonces, saltado, estamos hablando del verbo saltar y se convierte en verbo participio adicionando la terminación ado, que se convierte directamente o hace de adjetivo el verbo, pero sin reemplazar o sin reemplazar su función verbal. Entonces, ha saltado, habrá saltado. Entonces, el verbo auxiliar cambia de acuerdo al tiempo. Entonces, habrá saltado, hubiera saltado. Esos son los tiempos compuestos formados por dos palabras. Tenemos también los tiempos perfectos. Los tiempos perfectos es cuando la acción ya es terminada. Por ejemplo, vi, habíamos entrado, habré hablado. Ya la acción que estaba realizando ya fue completada. Y si hablamos de tiempos imperfectos, la acción que está realizando el sujeto todavía está en curso. Por ejemplo, veo, entrábamos, hablaré. ¿Sí? Entonces aquí vemos que todavía la acción que está realizando el sujeto aún no ha culminado, aún está en proceso, está en curso. Los modos verbales. Entonces los modos verbales es la actitud que tiene el hablante al realizar la acción. Tenemos el modo indicativo donde nos muestra que las acciones son reales o actuales. Es decir, que se están realizando en el momento que se puedan realizar. En este caso, correr, ellos corren, ellos lo están haciendo, son reales. ¿Sí? O actuales, que realmente la acción se pueda realizar. Subjuntivo. El modo subjuntivo nos habla de probabilidad, de deseo o de sentimientos. Entonces utilizamos verbos como me gustaría ir de viaje, ¿sí? Estoy deseando algo. Yo hubiera preparado, ¿sí? Si fuera más ordenada, no estaría perdiendo tiempo. Si fuera más ordenada, yo hubiera preparado, me gustaría. Entonces, aquí nos habla de probabilidad, de deseo y sentimientos. Si fuera más ordenada, si yo hubiera preparado una deliciosa pasta, me gustaría viajar a otro lugar. En el forma imperativo nos habla de dar orden,
mandato, indicaciones, súplicas y prohibición. Esta acción, este modo imperativo, nos habla que siempre se va a utilizar en tiempo presente. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo una orden, siempre el sujeto realiza la acción en el momento, no en el futuro ni en el pasado, porque el mandato, la indicación que yo le haga o que el sujeto le esté haciendo es en el momento. Entonces aquí tenemos un ejemplo: por favor cierre la puerta. Entonces ahí lo estoy haciendo en presente. No puedo hacer ese consejo en pasado. Entonces aquí recoja el desorden. Ahí está dando una orden. Ordene su habitación. ¿Sí? Aquí vemos algunos verbos de recomendación. Entonces utilizamos el recomendar, querer, preferir, sugerir, decir, exigir, necesitar, esperar y desear. O verbos que utilizo como mandato: ordenar, mandar, decir, exigir, pedir y advertir. Y prohibición: prohibir, permitir, dejar e impedir. Entonces estos son los verbos que utilizamos para un modo imperativo. Listo. Y por último vamos a ver las clases de verbo. Tenemos 4 clases de verbo, que están los transitivos, los intransitivos, reflexivos, impersonales. Cuando yo hablo de transitivos, nos hablamos de un sujeto más objeto. Es decir, que los transitivos tienen la necesidad de utilizar la acción. Debe completarlo con el objeto. Entonces, Camila escribe. Camila es el sujeto, escribe la acción, un libro es el objeto. Es necesario utilizar el objeto para poder darle sentido a la oración, ¿sí? Entonces, los verbos transitivos son los que realmente necesitan el objeto para poder completar la oración. Los intransitivos, estos son los verbos que no tienen la necesidad de utilizar un objeto para completar la oración, porque el mismo verbo lo está diciendo. Entonces, mi papá duerme. Entonces, la acción de dormir se sabe que es completa la acción, ya me está diciendo el sentido de la oración. Reflexivos. Vemos que los reflexivos son realizados y recibidos por el mismo sujeto, es decir, que la acción que esté realizando el sujeto también lo reciba él mismo. Entonces utilizamos los pronombres me, te, se, nos. Por ejemplo, me peino. Entonces sé que es la acción que yo estoy realizando como sujeto para mí mismo. Te levantas, te lavas las manos. Entonces le estoy diciendo a la persona que se lave las manos ella misma. ¿Sí? Entonces, tanto la acción no recae en un objeto, sino que recae en el mismo sujeto. Impersonales. Estos verbos no necesitan de sujeto. Entonces, estos verbos siempre se utilizan como fenómenos atmosféricos, como llueve en la tarde, ¿sí? Amanece muy rápido, anochece. Entonces, esos verbos ya me están diciendo, me están dando un sentido dentro de la oración, pero no tiene la necesidad de utilizar un sujeto, sino que ya en el mismo verbo me está diciendo los verbos, el sentido de la oración. Bien, chicos, esto es todo.